Hola. Muchas veces tengo la placentera oportunidad de encontrarme con personas que cuando saben que no tengo ningún interés en perseguir y creer en sus inútiles supersticiones, suelen sentirse amenazadas por mi falta de fe y tratan de convencerme de que hay una razón por mi descreimiento, y es porque yo mismo no he experimentado lo mismo que ellos. Y digo tratan porque ni siquiera se hacen un buen esfuerzo en lograrme convencer. La verdad, voy a tratar de ser lo más claro posible y lo más práctico para esta clase de personas, porque no tengo el mínimo de interés en entrar a discutir con una persona que cree en algo que yo no creo. Pero hay momentos en que es necesario alzar la voz cuando se está insultando la inteligencia de una persona. ¿No crees porque no te pasó lo mismo que a mí me pasó? Probablemente no. Nadie puede tener experiencias perfectamente similares. Hay miles de cosas que seguro vos viviste de las que yo no tengo idea, de la misma forma que yo he vivido y tenido experiencias extraordinarias que vos no tuviste la suerte de vivir. Entonces no es una cuestión de experiencia. Olvídense de eso. No es un argumento válido. Y lo único que logran diciéndolo es demostrar su falta de interés por un razonamiento lógico y básico. La razón por la que yo no creo es justamente porque me di cuenta de que estas experiencias que tuve cuando fui creyente eran completamente explicables en el campo de lo racional. Lo que pasa es que vos estás enojado con Dios, pero en algún momento Él va a restablecer tus caminos, solamente está trabajando en tu vida, pero dale tiempo. No estoy enojado con Dios. Si hay alguien con quien debería estar enojado es con vos, por asumir desde un principio que yo tengo una relación personal con una divinidad, con un ente invisible, y que resumís mi intelecto en una psicología barata, y me insultás, pensando que estas cosas no demostrables que te enseñaron pueden hacerme sentir bien con tu presencia y tus convicciones que yo conozco por haber sido creyente. No estoy enojado con Dios, como tampoco estoy enojado con Papá Noel por no traerme los regalos que yo quiero en Navidad, simplemente porque no creo que ninguno de los dos exista. Sos ateo porque nunca fuiste cristiano realmente. No voy a mencionar el tema del argumento circular porque me parece una pérdida de tiempo en sí explicarlo, pero sí voy a decir algo lo suficientemente entendible. Estoy mucho más orgulloso de haber sido creyente, de haberme convencido de que podía de alguna forma hacer un cambio en este mundo y hacerlo un lugar mejor, que de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre estuvo en mí hacer el bien, porque no es algo que yo adquirí desde un más allá, porque siempre quise tratar de lograr aquello que parecía imposible. Pensaba en dar la otra mejilla, si era necesario para establecer un punto, y siempre fue mi deseo de promover la paz y el amor de los que me rodean. Quizás no estoy orgulloso de la forma en la que traté de realizar estas cosas, basándome en una religión, porque al fin terminó consumiéndome y haciéndome creer cosas ridículas que me hacían sufrir a mí y a mis allegados. No voy a decir que llegué al punto de querer sacrificar a mi hijo como Abraham por mi fe, pero la fe me llevó a sacrificar muchas cosas importantes en mi vida y me obligaba a mí mismo a situaciones tan absurdas que hasta hoy en día me siento avergonzado. Avergonzado de no haber sabido a tiempo en qué clase de religión yo me estaba metiendo, pero orgulloso de haber querido superarme. Y esto es exactamente lo que logré el día que me hice ateo. Sí, fui cristiano, incluso tan cristiano que hasta hoy en día, en el que no creo que exista ninguna clase de Dios, sigo pensando que Cristo es un personaje que representa el amor desde un punto de vista muy interesante. Tan cristiano que desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir no hacía nada sin consultar a la Biblia, sin buscar al Espíritu Santo de Dios, sin pedirle a Dios, o sin hablar con alguna autoridad de mi iglesia cristiana. Yo no hacía un paso sin antes rogar la presencia del Espíritu de Dios sobre mi vida, que pensaba que era lo más poderoso que existía en el mundo. Fui cristiano porque resumía mi vida todo en el Cristo de la Biblia, y no en el que me mostraban los religiosos fanáticos,
que pasaban de una conversación agradable a un relato delirante propio de un diálogo sacado de un hospital psiquiátrico. Hipócritas que en lugar de amar a su prójimo, los discriminaban por su aspecto, por su orientación sexual, por sus vicios. Fui cristiano porque mientras mis pastores viajaban a países exóticos y derrochaban el diezmo de las personas en mansiones, departamentos de más de 2 pisos y cosas innecesarias propias de cualquier codicioso, yo salía a las calles, sin importar la hora, evangelizaba, proporcionaba la santa palabra de Dios a las personas, a quienes estaban desamparados, en plazas, en villas, en barrios que no conocía. ¿Por qué? Porque quería hacer la diferencia. Quería que las personas tuvieran esperanza. Me dolía ver tanto sufrimiento en la gente, por más que no la conociera, y quería hacer algo para aplacarlo, para detenerlo. Por eso puedo decir que estoy orgulloso de lo que fui y de lo que sigo siendo. Y eso no tiene que ver con una creencia, con una religión, sino con sus valores, con sus principios. Y estos principios no son natos, vienen con el tiempo. Uno los va incorporando, va adquiriendo caracteres conforme a lo que uno desea de esta vida y considera trascendentales. No era Dios quien me llevaba a esta clase de cosas y otras, incluso en contra de mi propia voluntad. Eran mis principios. Por eso, al cristiano, cualquier creyente, la realidad es esta. Una persona es atea generalmente gracias a que alguna vez fue creyente y creyó en algo superior, que alguna vez perteneció a cierta religión. La diferencia es que ahora esta persona realiza actos de bondad basados en el conocimiento, la experiencia, que provienen de la práctica y en la razón. Antes de buscar una explicación de por qué una persona no puede creer en lo que vos crees, deberías estar seguro de que hay una explicación de por qué vos crees en lo que crees. La respuesta podría sorprenderte. Con respecto a tu rechazo hacia el ateo, quisiera decirte que todos, incluso el más creyente, fue ateo en algún momento de su vida, en el momento de nacer. Y sigue siendo ateo cuando se hace monoteísta. Hay otras religiones que te considerarían a vos ateo de sus propios dioses. Así que tampoco es malo ser ateo si vos, siendo creyente, lo sos con respecto a otras creencias, a las que no te adherís ni pensás seguir. Entonces, el ateo es, o puede ser creyente, sí, si solamente cree en un Dios y no en otros. ¿El ateísmo es una religión? No. Para aquel que no cree en ningún Dios es simplemente una posición intelectual, una forma madura de afrontar la realidad a lo largo de su vida, sin estatutos ni reglas, ni existen leyes que limitan al ateo. A un ateo no se le puede decir estás haciendo algo de no ateo. Entonces, ¿el creyente no razona? Sí lo hace y es muy capaz. Intenta evitar a cualquier costo. El camino del creyente es el camino más fácil. Cada vez que se presenta una piedra o un obstáculo es una prueba, una tribulación que es necesario pasar para poder crecer, según sus seguidores. Si la desgracia tomó parte de tu vida, entonces fue la voluntad de un Dios. Nadie quiere escuchar que la muerte es un proceso natural, que la vida es solo cuestión de azar, porque eso daría lugar a un montón de cuestionamientos que son demasiado profundos. Es muy difícil pensar que estamos solos en el universo, que no hay un motivo, un plan, una misión. Pero estas cosas son necesarias de saber. Eso si no queremos que nos mientan toda la vida. Porque una vez que aceptamos una mentira tan obvia como la de la existencia de una deidad, asentamos mentiras más estúpidas y hasta somos capaces de caer una y otra vez en el mismo error. Si alguna vez en la vida fuiste lo suficiente existencialista y filosófico para cuestionarte de dónde salió todo este universo y la propia existencia, seguro habrás escuchado, leído algo acerca de la teoría del Big Bang o de la hipótesis del origen transdimensional del universo. Si no es así, te recomiendo que leas algo. La ciencia no daña ni engaña. Eso sí, el conocimiento podría también significar incertidumbre. Es algo con lo que todo ser racional debe lidiar tarde o temprano. Si todavía queda algo de bondad y discernimiento en vos, lo mejor es empezar a cuestionar tus propias creencias y su realidad y asegurarte de que todo eso es cierto, antes de que andar juzgando a las otras personas porque no comparten tus creencias. Y por último, solo te voy a pedir una cosa. No nos digas
que Dios nos ama, mejor demostrarnos que vos sos capaz de un sentimiento semejante sin abrazarte a un libro antiguo al hacerlo. Nada más. Paz.